cargo de Eduardo Josami y Silvia Sarita. El trabajo de Eduardo Josami se llama Literatura y militancia política, las tensiones que Walsh no pudo resolver. Y Silvia Sarita leerá El provisorio epílogo. El nombre de la mesa es He sido traído y llevado por los tiempos. Los presento brevemente, antes de dejarle la palabra a ellos. Eduardo Josami es doctor en Ciencias Sociales y profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA y profesor del posgrado en Historia de la UNTREF. Desde 2014 es director del Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente de la UNTREF. Hasta enero de 2016 dirigió el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en el predio que ocupara la ESMA. Entre sus libros publicados se encuentra Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, de 2006, Dilemas del peronismo, de 2009, Tradiciones en pugna, 200 años de historia, de 2012, Walter Benjamin en la ex-ESMA, de 2013, los dos últimos como compilador, y 2292 días, Memorias de un preso de la dictadura, de 2014, recientemente editado en Francia. El futuro del kirchnerismo 2015 y la tradición librera argentina y la idea de pueblo que se encuentra en prensa. No, nunca lo voy a encontrar porque estaba apagado. Perdón, estaba apagado, pero Noé no me deja. Te controla. Te controla, tu nona. ¿Qué haces? Está por el... Sí, Noé, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bueno. Está empezando la misa con Josami, así que te dejo. Bueno, presentamos a Silvia Sarita. Silvia Sarita es investigadora independiente del CONICET y profesora titular de Literatura Argentina 2 y Problemas de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige un proyecto UASIT sobre literatura argentina y publicaciones periódicas. Es directora de la página digital AIRA, Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Escribió Regueros de Tinta y El escritor en el bosque de ladrillos. Dirigió El oficio se afirma, tomo 9 de la Historia crítica de la literatura argentina, y editó Hacia la Revolución, Viajeros argentinos de izquierda. Realizó varias ediciones de la obra inédita de Roberto Arlt. La más reciente es Aguafuertes de viaje, España y África, publicada por Hernández Editores este año. Es directora, junto con José Luis de Diego, de la colección Serie de los dos siglos de la editorial universitaria Urdeva, e integra el comité editorial de la colección Hacer Historia de la editorial Siglo XXI. Los dejo con ellos entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación a estas jornadas. Me hubiera gustado poder participar más de ellas, no solamente de charla. Me han dicho que ha estado muy interesante y espero que esta mesa se mantenga en el mismo nivel. Bueno, voy a leer un trabajito. Rodolfo Walsh se encontró con la muerte a los 50 años. Es inevitable preguntarse por lo mucho que hubiera sumado a su obra el escritor todavía joven, como lo hacemos cuando pensamos en otros intelectuales desaparecidos como Haroldo Conti, Paco Urondo y Héctor Westergel. Lo particular en el caso del autor de Operación Masacre es que el año anterior a su secuestro y muerte, al mismo tiempo que muestra una intensificación de su compromiso militante, registra algunas novedades significativas tanto en el terreno de la acción política como respecto a la compatibilización de esa militancia con la tarea de escritor. Tiempo de reflexiones profundas, de cambios en el modo de vivir la política y de pensar el lugar del intelectual, que abren nuevas perspectivas para pensar qué hubiera sido su vida futura. Sin embargo, considerando las notables transformaciones que presenta el mundo en las décadas siguientes a su desaparición,
no resulta fácil imaginar cómo hubiera actuado Walsh en ese nuevo contexto. Ese momento de lucidez frente a la derrota y de inspiración para vislumbrar los nuevos escenarios no solo arroja algunas claves para repensar la política, sino que también nos muestra un Walsh paradojalmente menos conflictuado porque cree que ha vuelto a encontrar la posibilidad de escribir. En ese último año de vida, contando a partir de la irrupción golpista del 24 de marzo, escribe un texto llamado A Perdurar, la carta de una escritora a la Junta Militar, y algunos otros de tono personal que testimonian cuánto le afectaba el avance de la represión que le arrancó a su hija y a muchos compañeros muy cercanos. En otros escritos de ese mismo año, Walsh intenta infructuosamente una discusión con la conducción de Montoneros. Esas notas que no encontraron respuesta exponen sin ambajes la dimensión de la derrota, cuestionan el modo como la organización encara la lucha contra la dictadura, proponen una resistencia que parta de aceptar el debilitamiento de las propias fuerzas y se basa en la descentralización, desestimando tanto los grandes aparatos como las operaciones ambiciosas. Más allá de la importancia de estas observaciones para el replanteo de una línea política, este repliegue permite que aflore nuevamente el deseo de escribir, nunca desaparecido, como lo revela su diario personal. En esa nueva visión de una resistencia a largo plazo, imagina Walsh que habrá un lugar para la literatura. Si exceptuamos una militancia juvenil nacionalista en los primeros años del gobierno de Perón, el derrotero político de Rodolfo Walsh se parece al de muchos intelectuales argentinos. Antiperonista hasta 1955, apoyó a Frondizi 2 años después y comenzó luego un lento acercamiento al movimiento liderado por Perón, muy marcado en lo ideológico por la influencia de la Revolución Cubana. El punto de ruptura lo señaló él mismo en un pequeño texto autobiográfico: Operación Masacre cambió mi vida. A mediados de los años 60 fue acentuándose la politización de Walsh, coincidente con el momento de mayor notoriedad y prestigio como escritor. Reconocido por la revista Primera Plana, que administraba el nuevo canon de la época, publica entre 1965 y 1962 2 libros de cuentos y 2 obras de teatro, todos bien recibidos por la crítica. Hasta entonces, el escritor no había ahorrado gestos que mostraban su identificación política, como la participación en revistas editadas por el grupo que encabezaban los hermanos Ismael y David Viñas, o su integración, ocupando un lugar simbólico, en la lista electoral que conducía el Sindicato de Prensa de Buenos Aires en vísperas de su intervención por la dictadura de Onganía. En ningún caso, sin embargo, hasta su incorporación al proyecto de la CGT de los argentinos, Walsh había asumido un compromiso de militancia. La radicalización ideológica de esos años permea toda su obra. Su visión crítica de la oligarquía rural bonaerense, apoyada en la experiencia familiar, es el sustrato de fotos y cartas, mientras el antimilitarismo tiñe nítidamente cuentos como Imaginario y obras teatrales como La Granada y La Batalla. Pero Walsh sabe en todos los casos escapar a la literalidad, y ninguna de sus obras parece la mera respuesta a un encargo político. Esto es aún más válido para esa mujer, el más político de sus cuentos. El autor, que nunca menciona a Evita, tampoco cree necesarios los comentarios que expliciten sus valoraciones. Deja que aparezca en toda su monstruosidad el intento de silenciar el sentimiento popular escondiendo el objeto de adoración, y muestra en la neurosis del coronel secuestrador la ambigua significación de Eva Perón para el más rancio antiperonismo. Aún en los textos que responden a un propósito político definido, como el breve Juegos de Guerra, que se incluye en el primer número de la revista Política en 1966, se advierte que Walsh sigue siendo poco afecto a la teorización. Para criticar al militarismo imperialista que en esos días causa estragos en Vietnam, elige una mirada sesgada por la ironía, presentando a los generales en su mesa de arena con sus razonamientos tan omnipotentes como alejados de la realidad. Produce así un texto ligero
que agradecerán los lectores, quizás agobiados por las sólidas y densas argumentaciones de otros escritos de la revista. En ocasión de la muerte del Che, el escritor da cuenta de su dolor en un artículo para Casa de las Américas y parece anunciar un compromiso político mayor cuando se lamenta de que el guerrillero haya estado tan solo en su hora final. Pero es un texto literario de ficción, escrito también en los últimos meses de 1967, que le permitirá expresar toda la complejidad de esa relación con Guevara y su propuesta. Un oscuro día de justicia, último cuento publicado de la saga de los irlandeses, es una historia de niños con una notoria parábola política. El tío Malcolm, creyéndose vencedor luego de golpear severamente al más malo de los celadores, se da vuelta para saludar a su público de colegiales. El descuido imperdonable lo transformará de vencedor en vencido. Consternados, los colegiales aprenderán que no pueden confiar en salvadores providenciales, sino en sus propias fuerzas. Walsh se permite llamar pueblo al pequeño grupo de alumnos, no solo porque en una historia de chicos es posible permitirse las grandes palabras, como lo dijo en la conocida entrevista de Ricardo Piglia, sino también porque de ese modo acentúa el sentido político de su conclusión. En ¿Quién mató a Rosendo?, el tercero de sus libros de no ficción, Walsh introduce un agregado no habitual en sus escritos, una historia del gremio metalúrgico y de la formación de la burocracia sindical, que resume la mirada entonces compartida por el peronismo revolucionario y algunos sectores de la izquierda. Ese análisis sociológico-político no parece innecesario, resulta un complemento útil para el lector, pero no creo que sea esa la parte más perdurable del libro, como tampoco lo es el trazado de las líneas posibles de fuego en función de la ubicación de los comensales, investigación que sirve para determinar el posible matador de Rosendo García y nos hace recordar al autor de Policiales como Asesinato a Distancia y Tres portugueses bajo un paraguas sin contar a muerto. Lo que, a mi juicio, será más recordado del Rosendo son los personajes entrañables como los hermanos Villaflor o el viejo Domingo Urlacherkis. El griego, héroe de su clase, lo llama Walsh, era un autodidacta de vasta cultura, una sabiduría popular forjada en muchas lecturas y experiencias de vida. Pero quizás cuando aparece la mejor prosa walshiana, economía de palabras, hondura de significaciones, es en la referencia a Salazar, el más oscuro de los muertos en el enfrentamiento, comillas, cuya humildad y cuya desesperanza eran tan insondables que resulta como un espejo de la desgracia obrera. La literatura sigue cambiando la candorosa pintura de la Avellaneda de los años 40, ciudad de fábricas y trabajadores, muchos de los cuales eran anarquistas pero siguieron al peronismo, como Aníbal, el padre de los Villaflor, comisionado municipal capaz de ponerse al frente de una huelga que en principio se había hecho contra él. La integración al proyecto de la CGT de los argentinos, en la que asumirá la dirección del periódico, implica un cambio significativo en la relación de Walsh con la política. Hasta entonces, no hay dudas de que su actividad principal era la de escritor, y cuando la política lo convocó, su respuesta vino siempre a través de sus textos literarios. Para advertir el modo particular en que Walsh abordaba entonces la política desde la literatura, es interesante comparar el cuento Esa mujer con el ensayo de Juan José Sebrelli sobre Evita, notable por la influencia sartreana, o con las 14 hipótesis sobre Eva Perón que constituyen las bases de un proyecto que David Viñas nunca podrá concretar. Cuando es convocado con Ongaro para desempeñarse como director del periódico CGT, por primera vez la tarea militante se convierte en su ocupación principal. Además, asume en el periódico responsabilidades editoriales que lo llevan a tomar posición sobre los más diversos temas y a tener un rol muy importante en la elaboración de documentos y programas. Aparece gradualmente un nuevo perfil de Walsh, un sesgo hacia la reflexión y, por qué no, la teorización política que hasta entonces no se había manifestado. Por otro lado, la experiencia de la CGTA estimulará la radicalización ideológica que lo llevará en poco tiempo a integrarse como miembro de una organización político-militar, la AFA.
es fácil comprender que en ese nuevo contexto de acuciante acción política se viera afectada su tarea de escritor. Por una parte, le faltará tiempo para escribir. El tiempo que ha pagado Jorge Álvarez, el editor que le adelanta fondos para culminar o terminar la novela. Escritor de las formas breves, como Borges, el autor de Esa mujer no tiene predilección por el género, pero se siente compelido, no solo por el editor, sino por la valoración entonces muy compartida de que la novela era el destino final de todo gran narrador. La falta de tiempo es la menos compleja de las dificultades, porque siempre es posible alguna combinación para compatibilizar militancia y escritura. Pero estos arreglos temporales suponen una elección en la que jugarán las valoraciones acerca de lo que se escribe y para quién se escribe. En relación con la primera de las preguntas, Walsh acomete en su diario un cuestionamiento muy duro contra la novela como género, crítica que solo tiene el límite de su honestidad intelectual. El escritor terminará preguntándose si esa requisitoria no será solo la justificación de la imposibilidad de cumplir su compromiso editorial. No era fácil sostener sin contradicciones la idea del agotamiento de la forma novela en tiempos de 100 años de soledad y el boom de la narrativa latinoamericana. El rechazo de la novela tiene por contrapartida la exaltación de los relatos de no ficción. En verdad, para defender el nuevo género, no era necesario que Walsh anatematizara a la novela o que afirmara un privilegio de la literatura de no ficción que podría presentar los hechos mientras la ficción solo podría representarlos. Esta reivindicación de la reconstrucción de los hechos tal como han ocurrido podría acercar a Walsh a Leopold Ranke y su historicismo positivista, pero nunca desarrolló esa perspectiva que resultaría contradictoria con el modo más complejo en que el autor de Rosendo, en su narrativa, aún en la de no ficción, plantea la construcción de una verdad que requiere gran capacidad de escucha para registrar las voces disonantes que subyacen en el discurso social. A medida que se integra más en la militancia, esta preferencia por lo que llamaba relatos testimoniales se hace más nítida, al punto que en una entrevista de 1972, Walsh rescata solo los 3 textos de no ficción, condenando toda su producción cuentística anterior. Esta resultaría inofensiva, puesto que él, como otros escritores, terminan actuando como, comillas, ganchos del Capitolio, aceptando las reglas y condicionamientos del circuito literario, aún en el caso de que los escritos se ocupen de las miserias de la sociedad. La denuncia se sacraliza como literatura expresa en más de una ocasión. Ricardo Piglia, agudo lector, pudo expresar mejor que el propio autor una de las claves fundamentales de la poética de Walsh. El uso político de la literatura exige prescindir de la ficción. La preferencia por la literatura documental, la minuciosidad en la reconstrucción de los hechos se explican menos por una peculiar concepción de la verdad que por el propósito de hacer más eficaz la denuncia. Los 3 relatos testimoniales tuvieron el propósito de lograr la condena de los culpables. Ello, además de que Walsh era un conocedor del oficio, explican su estructura de novelas policiales. Es cierto que en el tercero de los textos, El Rosendo, el autor no tenía ya esperanza sobre el accionar del Estado y la justicia, pero comprendió que ese mismo formato era el más conveniente para lograr un juicio condenatorio no menos importante porque proviniera de los lectores y no de la autoridad judicial. La publicación de Quién mató a Rosendo en entregas del periódico CGT evidencia otra de las razones que llevaron a Walsh a preferir los textos de no ficción que parecían prestarse a una mayor difusión. Era la misma inquietud de quienes abogaron por un arte documental después de la Revolución de Octubre como modo de llegar a la comprensión de sectores más amplios, o de Walter Benjamin en su análisis de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, cuando se entusiasmaba con las posibilidades del cine como arte de masas, pensando que podía ser un arma eficaz en la lucha contra el fascismo. Esa preocupación política por la ampliación de los públicos acompañó siempre al escritor que formaba periodistas en las villas, que durante la dictadura creó la cadena solidaria para que cada uno pudiera convertirse en comunicador, protagonizando un acto de libertad, y propuso una estructura mínima para la agencia clandestina
para asegurar la continuidad de la tarea de difusión en momentos que resultaba suicida el montaje de grandes aparatos. La carta a la Junta Militar, leída por millones de personas, superó todos los límites del mercado editorial y ha contribuido también a la mayor venta de los textos de Walsh. Sin embargo, esta situación excepcional no implica que esa inquietud por los alcances de lo que se dice y publica no siga siendo hoy más que legítima. A las limitaciones en los alcances del circuito del libro se suma hoy la permanente desinformación de los grandes medios y la banalización que azota las pantallas de TV a un nivel que aún no se había alcanzado en vida de Walsh. Los textos dirigidos a la conducción de los montoneros en su último año de vida muestran un notable desarrollo en el pensamiento político del escritor. En una entrevista de junio de 1969, Walsh se había definido como marxista en momentos en que esta definición era ampliamente compartida por muchos militantes e intelectuales de izquierda, peronistas y hasta católicos. En los círculos académicos e intelectuales europeos se hablaba entonces de crisis del marxismo, pero la radicalización ideológica en toda América Latina no podía resumirse en otra definición. Luego de esta afirmación, el autor de Caso Satanowski aclara que él es un mal marxista, sin tiempo para leer y formarse ideológicamente. Ese reconocimiento no era totalmente sincero, porque si bien Walsh sabía que otros intelectuales formados en el marxismo desde su juventud tenían conocimientos y entrenamiento para las discusiones doctrinarias que él probablemente no poseyera, en su diario se advierte también que en la relación que tiene con esos intelectuales aparece muchas veces una visión crítica hacia sus actitudes políticas. Puede relacionarse con esa inseguridad respecto a su formación teórica. En este punto es donde los escritos dirigidos a la conducción de montoneros muestran un Walsh diferente. Por cierto, no hay citas eruditas ni razonamientos densos, incompatibles con textos generalmente muy breves, pero el autor hace algunas muy precisas caracterizaciones teórico-políticas. Él, que llegó a Montoneros desde el peronismo de base, uno de los sectores más radicalizados en su crítica a Perón, rechaza la posibilidad de una superación del peronismo que llevaría a proclamar el montonerismo. No lo hace porque sea más peronista que sus compañeros de organización, sino porque entiende mejor que ellos que, comillas, las masas no se repliegan hacia el vacío, sino al terreno malo pero conocido, hacia relaciones que dominan, hacia prácticas comunes, en definitiva, hacia su propia historia. La misma solvencia muestra para posicionarse en pocas palabras en una de las discusiones más tradicionales y complejas en la teoría marxista, la que se refiere a la crisis del capitalismo. Walsh atribuirá a falta de formación histórica, tal vez el cargo más importante que hace a la conducción montonera, la insistencia en señalar que se está ante la crisis definitiva del capitalismo, afirmación tantas veces formulada y desmentida por los hechos. Aunque Walsh admite que desearía que fuera posible pensar en una inmediata propuesta socialista, lo que haría posible relegar al museo la experiencia peronista, señala que pensar así es caminar kilómetros delante de la realidad. En estos casos, comillas, la vanguardia corre el riesgo de convertirse en una patrulla perdida. Otra de las precisiones teóricas que en esos textos se formula se refiere al concepto de resistencia, clave de la propuesta de Walsh. Resistencia significa fundamentalmente que la lucha en esa coyuntura no tiene ya por objetivo la conquista del poder. También aparece una teoría de la vanguardia netamente diferenciada de la propuesta del foco guerrillero, tanto como de la clásica versión leninista. Para el autor de Caso Satanowski, en la Argentina es el movimiento el que crea la vanguardia. En consecuencia, esta no puede negar al movimiento a riesgo de desconocer su propia historia. Asimismo, advierte contra los riesgos de la aplicación indiscriminada de la literatura china o vietnamita, lo que puede llevar a confundir la guerra colonial con nuestra lucha social. En la primera, se supone la unidad del pueblo contra el invasor extranjero. Comillas. Nosotros, en cambio, sostiene Walsh, tenemos que empezar por ganar la representación de nuestro pueblo. Con el propósito de evitar que la derrota militar se transforme en una derrota política, Walsh sostiene la necesidad de una propuesta de paz que, piensa,
será seguramente rechazada por la dictadura, rechazo que, a su juicio, descolocaría a la Junta Militar frente a la opinión pública. Dos puntos nos parecen muy significativos de esa propuesta. El reclamo de que ambas partes se acuerden que el futuro del país habrá de resolverse por vías democráticas y el mutuo reconocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el control de su vigencia a nivel internacional. En relación con la convocatoria de elecciones, es importante señalar que Montoneros no desdeñaba la lucha electoral, como lo prueba la creación en 1975 del Partido Auténtico y legalizado más tarde por el gobierno de Isabel Perón. Sin embargo, la perspectiva después del golpe parecía la de un largo proceso de lucha violenta. Walsh no era un enamorado de la democracia representativa. La mayoría de quienes militaban en los años 70 seguramente hubieran compartido las afirmaciones de quien en 1960, luego de haber conocido la recién iniciada Revolución Cubana, sostenía, comillas, nuestras revoluciones nacionales deben crear sus propias instituciones en vez de aferrarse a las de la democracia liberal representativa. No creo que Walsh hubiera modificado claramente esa creencia, pero en la perspectiva de la derrota imagina una salida que no puede ser sino electoral. Es como una intuición de futuro, un punto de contacto entre el país convulsionado de la resistencia a la dictadura y el proceso que se inicia en 1983. También tiene ese sentido anticipatorio la mención a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y el reclamo de que su vigencia sea sometida a control internacional, que se complementa con el compromiso de cesar toda acción militar indiscriminada que impida hacer política en el seno del enemigo o nos quite la bandera fundamental de los derechos humanos. Walsh parece vislumbrar un futuro en el que el tema de los derechos humanos estará en el centro de la vida política y cada vez se recurrirá más a los organismos internacionales en busca de protección, aunque lejos de una visión ingenua, en el mismo escrito advierte sobre los riesgos de la manipulación de estas políticas por los Estados Unidos. Este análisis somero que venimos haciendo alcanza para dos conclusiones. Lo que luego se conocerán como los papeles de Walsh encierran una notable propuesta política global para una nueva etapa de resistencia contra la dictadura, destinada a preservar lo más posible las fuerzas en dispersión y a evitar una más profunda derrota política. Además, en estos textos breves resalta el talento político de Walsh, quien aparece con un perfil distinto, el de un verdadero pensador político. Quizá al conocedor de su obra le sorprendan menos las puntualizaciones sobre el avance de la represión, la confrontación minuciosa de las evaluaciones de la conducción con la realidad del último año o la elaborada propuesta de un nuevo esquema organizativo. En ellas, el escritor se muestra como siempre lo hemos conocido, riguroso en la investigación, amigo de los detalles, experto en inteligencia y en bucear bajo la superficie de los hechos y portador de una mentalidad abierta de jugador de ajedrez apta para diseñar los cuadros de conjunto. Junto a este Walsh aparece otro, el pensador político que opina con una seguridad que no le conocíamos. Formula de este modo en pocas páginas una teoría de la revolución mucho más interesante y sugerente que el discurso de la conducción montonera. Termina remitiendo a la propuesta de resistencia que se planteara en 1957 en la correspondencia de Cook con Perón, que aunque no desdeña la utilización de la violencia, asigna a las masas y a los trabajadores industriales en particular el rol fundamental. La resistencia, señala Walsh, inspirado en aquella correspondencia, puede arraigar en el pueblo si se le propone formas de acción que estén a su alcance y aparezcan ligadas a su propia supervivencia. Este nuevo Walsh, pensador y dirigente político, paradojalmente el mismo que, ejecutando el repliegue que está proponiendo, hace planes en los últimos meses de su vida para retomar no solo la escritura política, sino también la literatura de ficción. No conocemos los borradores que se llevaron quienes allanaron su casa. Entre los papeles que se han conservado hay varias páginas sobre el tío Willy, una historia a la que Walsh se ha referido muchas veces y que estaba destinada a ser el cuarto cuento de la serie de los irlandeses. Por las declaraciones de Lilia Ferreira, su compañera, y del sobreviviente de la ESMA que pudo leerlo mientras estaba cautivo, sabemos del cuento Juan se iba por el río, que se ha convertido en un mito que simboliza la producción futura de Walsh
que su secuestro cegó. En las anotaciones de su diario personal posteriores a 1973, no se reiteran las consideraciones acerca de la crisis de la novela o la condena a los textos que sacralizan las denuncias como literatura. Alejado del circuito literario y volcado de lleno a la militancia, Walsh ya no se planteaba aquellas polémicas de fines de los años 60. ¿Qué hubiera hecho de haber seguido viviendo? Es difícil decirlo, pero parece seguro que el pensador que había llegado a opiniones tan originales y categóricas sobre los principales temas políticos difícilmente se hubiera alejado de la militancia. Y por otro lado, la firma con su nombre y como escritor de la Carta a la Junta Militar es un gesto categórico que lo muestra otra vez deseoso, no solo de escribir, sino de ser identificado como escritor. En las particulares vio una clandestinidad extremada por la represión y por los especiales cuidados de Walsh, encontró más tiempo para la escritura. Pero sería equivocado creer que finalmente había resuelto ese desgarramiento entre escritura y militancia que había atormentado sus años de mayor acercamiento a la política. Primero, porque nada de lo que se afirma en esos días agitados que precedieron a su secuestro puede considerarse como una conclusión definitiva. Además, porque esa mayor disposición a la escritura tiene que ver con la reducción de espacios para la militancia y la derrota política. Resultaría escandaloso sostener que ésta tiene que considerarse como el precio necesario para volver a escribir. Preferimos pensar que aquella tensión irreductible no tiene soluciones estables ni definitivas. Para quienes encaran el doble compromiso literario y político, no se trata de un tema de tiempo, sino de los deseos y pasiones que envuelven estas tareas. Si alguien creyó que al final de estas páginas encontraría alguna perspectiva sobre literatura y política que le permitiera conciliar ambas pasiones, es tiempo ya de decepcionarse. Lo que debemos agradecer a Walsh es que en el afán de resolver esa tensión irreductible, escribió textos maravillosos y dejó testimonio de un modo de entender la política que solo puede nutrirse de una profunda vocación de servir a los demás. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación al Instituto de Literatura Hispanoamericana, a Roberto Ferro y Silvana López y al comité de organización de esta jornada. La mesa que acá nos convoca lleva por título "He sido y llevado por los tiempos". Esta es una cita de Walsh que proviene de la breve autobiografía que Walsh escribe en 1965 para la compilación de cuentos Los 10 Mandamientos, una compilación de cuentos que realizó Piri Lugones y que fue editada en Jorge Álvarez en 1966. En esa antología, Walsh incluye su cuento La máquina del bien y del mal. Esa misma cita, He sido llevado por los tiempos, fue 20 años, más de 20 años después, en noviembre de 1987, el título con el que Ricardo Piglia publicó en Crisis, en la segunda época de Crisis, que estaba bajo la dirección editorial de Eduardo Josami, una versión, la tercera época, sí. Una versión modificada y ampliada de la entrevista que el mismo Piglia le había realizado a Walsh en marzo de 1970, de lo que había publicado como prólogo al último libro de ficción, cuento, publicado de Walsh, Un oscuro día de justicia, escrito en 1967, pero editado por Siglo XXI en enero del 73. Y también esa cita, He sido llevado por los tiempos, una cita que aparece adentro del mismo cuento, Un oscuro día de justicia, pero en la voz del celador, que les dice a sus pupilos: en cuanto a mí, hijos míos, no quiero que ninguno de ustedes, que ahora me miran tan indefensos, ignorantes y tontos, perezca antes de su hora. Y por lo tanto, que ninguno de ustedes sea un pelele traído y llevado por los tiempos, o a la voluntad de los hombres como una oruga que arrastra el rollo, sino que aprendan a ser fuertes y resistir incluso cuando el mundo empieza a derrumbarse, etcétera, etcétera. Entonces, esta sola cita que hoy
nos convoca y que da título a este panel, He sido y llevado por los tiempos, nos ubica en 4 tiempos diferentes. 1965, que es cuando Walsh escribe la autobiografía; 1967, que es cuando publica el cuento; 1973, que es cuando escribe el cuento; 67, 73, cuando publica el cuento; y 87, cuando Piglia vuelve a publicar la entrevista. Y nos ubica también en 3 tipos de enunciados diferentes: la autobiografía, la voz de un personaje de ficción y el título de una nota periodística publicada en una revista. Menciono estas fechas y me detengo en estos detalles porque creo, y esta es la hipótesis que quiero presentar hoy, que leer la obra de Rodolfo Walsh, cualquier libro de Rodolfo Walsh, es efectivamente ser traído y llevado por los tiempos. Que leer un libro de Walsh es leer a la vez y simultáneamente diferentes tiempos históricos, diferentes tiempos políticos, diferentes tiempos literarios. Los deslizamientos temporales, y esto ayer lo presentó Roberto Ferro en su exposición, comienzan con Operación Masacre, esta investigación periodística que primero se publica por entregas en 1956 en la revista Mayoría, después se edita como libro en 1957, y por último se reedita en 1964, 1969, 1972 y 1973, y acá tengo una pequeña diferencia con Roberto Ferro con respecto a cuál es la última edición de Operación Masacre, aunque no sé si la palabra reedición es la correcta, ya que cada una de esas ediciones es un libro diferente. Como sabemos, y esto efectivamente ha sido ya trabajado por la crítica, desde un primer artículo de Horacio Berbisky publicado en 1984, El pionero, trabajo de Bárbara Crespo, de 1994, hasta la última edición de Operación Masacre realizada por Roberto Ferro. En cada edición de Operación Masacre, Walsh corrige, incorpora o saca capítulos, modifica títulos y epígrafes, agrega o sustrae información. Cada una de esas ediciones es diferente, no solo porque es diferente su título y su contenido, no solo porque intervienen en presentes de ilustración que cambian de acuerdo al momento histórico-político en que esa edición se publica, sino porque también es diferente el objeto libro, el mismo libro como objeto. Menciono el ejemplo más demostrativo, que es el que para mí sucede en la edición del 69 de Operación Masacre, que es la edición que se publica después del Cordobazo, el mismo año que Walsh publica Quién mató a Rosendo, cuya investigación había sido publicada en el semanario CGT, de la CGT de los Argentinos de Raimundo Ongaro, el año anterior. En Quién mató a Rosendo aparece ya enunciada, como se reitera en la edición de 1969 de Operación Masacre, la certeza de que dentro del sistema no hay justicia. En la conclusión de Quién mató a Rosendo, Walsh decía: hace años, al tratar casos similares, confié en que algún género de sanción caería sobre los culpables, que el coronel Fernández Suárez sería castigado, que el general Quaranta sería castigado. Era una ingenuidad en la que hoy no incurriré. Sinceramente no espero que el asesino de Salazar vaya a la cárcel, que el asesino de Blajakis declare ante el juez, que el matador de Rosendo García sea siquiera molestado por la divulgación de estos hechos. El sistema no castiga a sus hombres, los premia. No encarcela a sus verdugos, los mantiene. Y Augusto Bandol es un hombre del sistema. En la edición de Operación Masacre del 69, Walsh reitera esta misma idea y casi en los mismos términos. Era inútil, dice en 1957, pedir justicia para las víctimas de la Operación Masacre, como resultó inútil en 1958 pedir que se castigara al general Quaranta por el asesinato de Satanovsky, como es inútil en 1968 reclamar que se sancione a los asesinos de Blajakis y Salazar amparados por el gobierno. Dentro del sistema no hay justicia. Renuncia por eso en ese 1969 a la búsqueda de la justicia y convierte, y este es el gran movimiento que hace esa edición del 69,
a los fusilamientos de junio del 56 en un episodio inevitable de la lucha de clases en la Argentina. Si en 1957, esto es en la primera edición, Walsh subrayaba que había escrito ese libro para que actuara y decía: espero que no se me critique en creer en un libro, aunque sea escrito por mí, cuando son tantos los que más que creen en las metralletas, y buscaba entonces, a través de la escritura, suscitar el horror por las revoluciones. En 1969, el final del epílogo que se titula Retrato de la oligarquía dominante, se cerraba afirmando casi lo contrario. Y decía que esa clase esté temporalmente inclinada al asesinato es una connotación importante que deberá tenerse en cuenta cada vez que se encare la lucha contra ella, no para duplicar sus hazañas, sino para no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y en general las bellas almas de los verdugos. Esta idea es la que se retoma de manera más explícita en la contratapa de esa edición de 1969, y por eso decía que el objeto es diferente, ya que esa edición, esa contratapa, lleva un texto de David Viñas que diferencia esa edición de 1969 del resto de las ediciones. Es la única contratapa firmada por Viñas, y que notablemente, y esto es, digo entre paréntesis, es un texto que no aparece demasiado mencionado ni cuando se habla de Walsh ni cuando se habla de Viñas. Creo que es uno de los pocos textos en los cuales Viñas explicita una posición sobre la violencia revolucionaria. En esa contratapa decía Viñas, voy a citar solo, es larga, voy a leer solo una partecita, decía Viñas: la violencia revolucionaria escandaliza a los bien pensantes, pero lo que jamás han comprendido o se han escamoteado escrupulosamente esas conciencias azucaradas es que en realidad la violencia reside en los regímenes tradicionales, vigentes y consagrados. Siempre habrá ricos y pobres, nos dicen las almas bellas. Siempre los hubo, suspiran. Es necesario que haya gente que mande y otra que obedezcan. Sí, unos nacen destinados a estar arriba y otros abajo, también. Es natural que así sea. Sí. Atención, ahí reside la clave del escamoteo, la naturalización. Bueno, salteo y dice de ahí que este libro de Walsh sea la crónica sagaz, tensa y despiadada de las consecuencias de una sublevación violenta contra esa naturaleza, contra ese orden natural que hasta aquí ha sido el monopolio del orden oficial, del sistema que naturalmente responde al hombre como proyecto del hombre con la represión, con la masacre. En la edición siguiente, la de 1972, Walsh incorpora el capítulo Aramburu y el juicio histórico, donde se vinculan dos hechos: la masacre de junio de 1956 y el fusilamiento de Aramburu del 1 de junio de 1970. Cuando esa cuarta edición sale a la calle, entonces, la masacre de junio de 1956 había obtenido una condena, ya no por un tribunal de la justicia civil, sino por un tribunal revolucionario. Sin embargo, Walsh edita nuevamente Operación Masacre en 1973 para ponerle un cierre. Y este cierre lo realiza en el apartado Operación en Cine, donde transcribe el parlamento final de la película, que se escucha en la voz en off del también fusilado que vive Julio Trotzler, que había regresado al país en los años 70. Como saben, Operación Masacre fue dirigida por Jorge Cedrón, filmada en la clandestinidad entre noviembre del 70 y agosto del 72. En la película, aquí me estoy quedando sin... Sí. En la película, como actor, narrador y testigo, Trotzler es el eje moral de la película. Es quien se levanta de entre los muertos del basural en esa espectacular primera escena con la que se abre la película Operación Masacre. Se levanta para contar la historia de la represión del pueblo peronista.
y para señalar que a esa historia no le queda otro camino que la lucha, que en ese momento es la lucha armada. La escena de cierre, cuyo texto Walsh incorpora en esta edición de 1973, intercala imágenes extraídas de la película, escenas de la lucha callejera, titulares de periódicos sobre ejecuciones de torturadores, pintadas firmadas por comandos que homenajean a los muertos de José León Suárez. Así, la película coloca los fusilamientos en el comienzo de una larga cadena de episodios para mostrar el modo en que a partir de determinado momento, y ese momento es 1969 y ese momento es el Cordobazo, ese pueblo oprimido había comenzado a decir basta. Es una escena de la película espectacular que toma uno de los documentales en que los represores están avanzando y comienzan a retroceder cuando el pueblo avanza, ¿no? Lo que me interesa subrayar entonces es que Walsh considera ese relato que dice Troxler en el cierre de la película como el texto, y acá cito a Walsh, que completa el libro y le da su sentido último. Esto es, que este final da su sentido último a Operación Masacre, y esta es la particularidad que tiene esta edición de 1973, este final es un texto esperanzado. A diferencia de los prólogos y epílogos provisorios de las ediciones anteriores, este cierre confía en que un mañana es posible a través de la lucha revolucionaria. Dice Troxler en la película, reproduce Walsh en la edición del 73. Estas verdades se aprendieron con sangre, pero por primera vez hicieron retroceder a los verdugos. Por primera vez hicieron temblar al enemigo, que empezó a buscar acuerdos imposibles entre opresores y oprimidos. La marea empezaba a darse vuelta. Las balas también les entraban a ellos, a los torturadores, a los jefes de la represión. Los que habían firmado penas de muerte sufrían la pena de muerte. Los nombres de nuestros muertos revivían en nuestros combatientes. Lo que nosotros habíamos improvisado en nuestra desesperación, otros aprendieron a organizarlo con rigor, a articularlo con las necesidades de la clase trabajadora, que en el silencio y el anonimato va forjando su organización independiente de traidores y burócratas. La larga guerra del pueblo, el largo camino, la larga marcha hacia la patria socialista. Este texto es el que cierra Operación Masacre. Esta idea de cierre es la que Rodolfo Walsh reitera en una entrevista que Rosalba Campra le realiza en 1973, una entrevista para la RAI, en la cual Walsh habla de la participación de Troxler en la película y sobre todo del cierre de la película, y dice: tuvimos oportunidad de conversar con Troxler, ¿no? Y tratar de encontrarle, y creo que le encontramos al episodio ocurrido hace ya más de 15 años, el significado definitivo que tenía, como expresión no anecdótica, sino característica de las luchas de clases, tal como se dan en América Latina, de la violencia ejercida contra el pueblo. Walsh cierra entonces Operación Masacre en 1973, un año en el que se suceden a un ritmo vertiginoso demasiadas cosas. Menciono solo algunas. El 25 de mayo asume Cámpora al gobierno. El 20 de junio regresa Perón a la Argentina y se desata la masacre de Ezeiza. El 12 de julio renuncia Cámpora a la presidencia y asume Raúl Lastiri. El 23 de septiembre Perón gana las elecciones. El 12 de octubre asume su tercera presidencia. Unos días antes de la asunción de Perón, unos días después de que Perón ganara las elecciones, se estrena el 27 de septiembre la película Operación Masacre, pero con un cambio. María Eugenia Caduce, en diálogo con Octavio Getino, afirma que desde el ente de calificación que estaba dirigido por Octavio Getino en agosto del 73, acá la cito, ¿no? Se le sugirió a Cedrón eliminar unas tomas del final donde se convocaba la lucha armada, entendiendo que tal consigna no se correspondía con el momento en que se estaba viviendo. Él aceptó y al día siguiente él eligió los cortes, advertido de que eso era elección personal suya,
ya que si no quería hacerlos, la autorizaría en los términos que le eligiera. Entonces, entre el optimismo de mayo del 73, que es la fecha de cierre de Operación Masacre, y la llegada de Perón a la presidencia en octubre del 73, Walsh realiza dos grandes movimientos con respecto a su propia obra que otra vez nos llevan y nos traen por los tiempos. Porque en ese 1973, Walsh publica, además de la recién mencionada edición de Operación Masacre, en enero del 73 publica Un oscuro día de justicia, ese cuento que había escrito en 1967. Y en septiembre publica la edición en libro del caso Satanowski, una investigación que Walsh había realizado 15 años antes, en 1958, y que había publicado en el semanario Mayoría, y que nunca había publicado un libro, en 1967. Y una investigación periodística ya cerrada en 1958, en ese turbulento 1973. En ese 1973 en el que Walsh parecería haber puesto el cierre a Operación Masacre. Solo puedo exponer dos hipótesis. La primera es sobre el cuento. Ese cuento que Walsh, como recién nos contó Eduardo, ese cuento Walsh lo había terminado de escribir en noviembre de 1967 y tenía, como cuenta Walsh en esta entrevista de Piglia, que había realizado, y acá paréntesis de paréntesis, porque es genial, Piglia dice que la realizó en marzo. Si uno se asoma ahora a los diarios de Renzi, aparece mencionada esta entrevista que Piglia realiza a Walsh, pero no en marzo sino en mayo. Aparece Aguicó mediando en esta entrevista, pero ya sabemos que son las memorias de Renzi, no de Piglia, así que hay que tomarlas con cierto cuidado. Vuelvo entonces, como dice Walsh en esa entrevista, entonces, ese cuento tenía como referencia cifrada la muerte del Che Guevara. Se trata del cuento más político de Walsh. Acá hay una discusión entre los críticos, cuál es el cuento más político, si es Esa mujer o Un oscuro día de justicia. Su final es una alegoría sobre el riesgo político de delegar en héroes individuales procesos de transformación que son colectivos. Recordemos que en ese cuento la comunidad de pupilos del colegio irlandés espera la llegada del tío Malcolm para enfrentar los maltratos y el abuso de poder del celador Gality. Y al final el tío Malcolm es derrotado por el celador, y el cuento dice: mientras Malcolm se doblaba tras una mueca de sorpresa y de dolor, el pueblo aprendió. Y mientras Gality lo arrastraba en la punta de sus puños como en los cuernos de un toro, el pueblo aprendió que estaba solo. Y cuando los puñetazos que sonaban en la tarde abrieron una llaga incurable en la memoria, el pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo, y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza. Ese final cuestiona radicalmente las expectativas de salvación representadas por un héroe que llega desde afuera, porque no es el héroe, sino el pueblo el que tiene que hacer la revolución. Escrito en 1967, pero publicado en enero del 73, el desplazamiento del contexto modifica el sentido del relato. Y porque ese contexto está cifrado, como suele suceder en la escritura de ficción de Walsh, el final del cuento permite ser leído como la alegoría de un pueblo que no debe confiar en la llegada del héroe, de Perón en 1973, y ya no del Che Guevara, porque ese pueblo ya aprendió que está solo y que debe pelear por sí mismo. Esta desconfianza en el Perón de 1973 se explicita, y aquí propongo la segunda hipótesis, en la reedición de un caso ya cerrado en 1958, como fue el asesinato del abogado Marcos Satanowski. En realidad esta pregunta nació todo este trabajo, porque usted redacta en el 73 esta investigación. Victoria García, en su tesis de doctorado, ya analizó los cambios que Walsh
realiza al convertir las 28 notas publicadas en la revista Mayoría, en el pasaje que va de la revista al libro, cómo las reorganiza, cómo convierte esas crónicas en este libro, en el 73. Sin embargo, Walsh no solo reorganiza las crónicas periodísticas para adecuarlas a otro formato, sino que también adapta el texto a las nuevas condiciones de publicación. Esas condiciones son las que le da el 73 y ya no el 58. Esto es el marco del 73 y ya no el franquismo, es cuando se publican en Mayoría. Por eso el libro, digo, en esta adaptación, el libro no se abre con un prólogo, sino con un capítulo que se titula Ubicación, en el que Walsh precisamente ubica esa investigación de 1958, pero en el contexto de 1973. Dice Walsh: si rescato el tema en 1973, no es para contribuir al congelamiento histórico de la Revolución Libertadora. Hay en juego un interés público actual. Los mecanismos que la Libertadora estableció en los campos afines del periodismo y los servicios de informaciones, temas del libro, siguen vigentes después del triunfo popular del 11 de marzo. Y no es una política conciliadora la que ha de desmontarlos. Denunciar esos mecanismos, preparar su destrucción, es tarea que corresponde a los trabajadores de prensa en el marco más amplio de las luchas del pueblo. Y en efecto, la edición de Caso Satanowski en 1973, además de presentar la investigación de un asesinato, que es el asesinato del abogado Marcos Satanowski, en el que estuvo implicada la Libertadora, pero también el gobierno de Arturo Frondizi, que no castigó a los culpables, se convierte en realidad en un análisis de la función de los servicios de inteligencia en su relación con los grandes diarios y de los servicios de inteligencia y sus vínculos con los dueños de los diarios. Por eso el final del libro funciona como un vaticinio. Dice Walsh: triunfante el pueblo en las elecciones del 11 de marzo, sería ingenuo suponer que estas estructuras, esto es, los medios masivos en su relación con los servicios de inteligencia, que estas estructuras creadas para oprimirlo, perseguirlo, engañarlo, desaparecen. En realidad están intactas, acopiando datos, esperando su momento. Ya se ha visto su mano enlazada a la mano del coronel Osinde, un viejo colega, en la masacre de Ezeiza y en las patrañas con las que han pretendido luego engañar al pueblo. Y porque no es ingenuo entonces, sería ingenuo suponer, decía, en noviembre de 1973, Walsh se incorpora al equipo de redacción que crea el diario Noticias, dirigido por Miguel Bonazo. Por primera vez, y esto lo analiza largamente Eduardo en su biografía sobre Walsh, el peronismo revolucionario tenía un diario propio, a través del cual llegar a un público más amplio, esto es, a un público que excediera los límites de los lectores militantes. Integraron el diario peronistas que provenían de FARC y montoneros: Miguel Bonazo, Horacio Berbisky, Rodolfo Walsh, Juan Gelman y Paco Burondo. En la biografía, Josami nos cuenta que Gelman era el jefe de redacción, Burondo era el responsable político por la organización y que Walsh dirigía la página de policiales, que era muy importante en el diario Noticias porque, y esto quiero subrayarlo, Noticias, y esto lo dice Josami, no quería ser un segundo diario para lectores ya informados, como es por ejemplo La Opinión. Uno puede leer La Opinión para forjarse una opinión, pero para informarse efectivamente tiene que leer otros diarios, sino que, y esto es gran observación, Noticias lo que pretendía era disputar la crónica del público más popular. Y efectivamente, yo cuando miré el diario Noticias, la verdad es que no entendía, digo, este era el diario montonero, hasta que leí la biografía de Josami. Porque efectivamente el diario
le dedica gran importancia a los deportes. De hecho, los días lunes el diario se abre con 3, 4, 5, 6 páginas de deportes. A veces a los deportes se les dedica la tapa. Todos los días tiene una página de deportes y efectivamente tiene una importantísima noticia policial. A diferencia de la participación de Walsh en el semanario CGT, las notas en este diario no llevan firma, porque comprendieron quizá que estaban solos los nombres propios, el nombre de Walsh, el nombre de Brondo, el nombre de Hellman, se desvanecen en este periódico para ser parte todos ellos de un solo nosotros. Y porque fueron un vaticinio las palabras que antes leí, las palabras finales, las conclusiones de Caso Satanowski, sobre el campo periodístico que se abre a partir del golpe de Estado de 1955, esas palabras, ese vaticinio, siguen vigentes y con esto, vigentes al día de hoy, y con esto cierro. Tahúres de la política metidos a periodistas, dice Walsh, se quedaron con las empresas para llevarlas una tras otra a la quiebra. En cada caso, centenares de trabajadores fueron a la calle sin indemnización y las rotativas quedaron paradas. Le queremos agradecer la participación, la fuerte participación de los dos. Sin que esto sea una tentativa de explicación ni de cierre, sino simplemente lo que me fue pasando a medida que nos iba oyendo. Hemos estado pensando en estas jornadas y seguramente desde hace mucho tiempo en otros foros, en otros lugares, en otros escritos, en torno a Rodolfo Wall, la relación entre escritura y política. Y lo que me parece relevante es que en estos trabajos lo que asoma es que no es tanto la causa que provoca la escritura, la causa política que provoca la escritura, lo que es extraordinario en Walsh, sino los efectos. Los efectos de sus escritos, de sus participaciones, que nos permiten discutir, digo, retomando lo que dijo Silvia, distintos presentes, porque se podría decir que se pueden transcribir algunas citas de sus textos para discutir determinadas cuestiones. También no voy a omitir hacer el señalamiento, Eduardo, que me conmovió que tu voz se cambiara el tono en el final del texto, lo que relevaba el grado de compromiso emocional con el texto, que tu presencia entre nosotros no es estrictamente de orden monográfico, sino todo lo contrario, cuestión que tiene para nosotros un gran valor. Bueno, yo voy a dar lugar a que podamos hablar, pero también, Eduardo, te pido que vos me habías comentado que tenías un compromiso académico y que te tenías que ir, o sea que estás absolutamente liberado. Cuando vos estás liberado, Eduardo, está. Bueno, pregunta. Una pregunta para Silvia. El título del texto, como estaba planteado, era un provisorio epílogo, ¿no? Y de algún modo ese desarrollo de distintos textos que es Operación Masacre, digamos, podría ser una escritura provisoria, ¿no? Que va mutando en función de esos contextos que él va atravesando y que va escribiendo o interpretando lo que sucede y en relación a su texto. Todo el tiempo están en diálogo los hechos y la política con lo que él escribe. Como lector de su propio texto, al que vuelve, ¿vos crees que esa escritura deja de ser provisoria en el 73? Se completa, por lo menos desde la escritura, más allá de que las lecturas pueden seguir proliferando, ¿no? Sí, está muy bien, y de hecho yo tendría que haber retomado la idea del provisorio epílogo, que también disparó algunas de las preguntas.
porque justamente la idea que yo tenía, que tengo cuando pienso Operación Masacre, de hecho cuando doy clases sobre Operación Masacre tengo que hacer un gráfico gigante en el pizarrón para que los estudiantes sigan, porque yo de hecho la fecha de edición de Operación Masacre pongo entre paréntesis 1957-1973, porque ¿cuál es la fecha de edición de Operación Masacre? De hecho Bárbara Crespo dice, bueno, no hay edición definitiva, ¿cuál es la edición definitiva? Y esto hace que sea un objeto tan increíble, porque es un objeto al que si bien uno, de hecho Roberto lo ha hecho, dice, bueno, esta es la edición definitiva, pero después tiene anexos donde se tienen que agregar los que fueron prólogos antes, los que fueron los epílogos provisorios, es decir, es un objeto cuya edición también le da sentidos diferentes. De hecho, la decisión que toma de la Flor, Ediciones de la Flor, en la primera edición que hace en Democracia, ahí sí también cerraba de otra manera Operación Masacre, porque lo que decide la editorial es colocar la carta abierta cerrando Operación Masacre. Uno ahí lee otra Operación Masacre, es decir, leemos otro y el final es la carta abierta como si porque esto fue escrito pasa esto otro. Bueno, ahí armaba una causalidad de reediciones posteriores de la misma editorial, digo, de la misma de la Flor. En realidad la primera fue de Planeta, la que tenía el prólogo de Bayer. Ahí es donde se saca la carta abierta, entonces se arma otra causalidad. Esta era la idea que yo tenía, bueno, todo es así, hay un epílogo provisorio. Cuando digo, bueno, si el mismo Walsh dice, la película cierra el texto, entonces deja de haber un prólogo provisorio, deja de haber un epílogo provisorio, se abre esta otra cosa. Bueno, aquello que estaba cerrado se vuelve a abrir y por lo tanto, y de hecho si leemos lo que él estaba pensando con respecto a novela o cuento o lo que sea, retomaba la serie de los irlandeses, es decir, y en eso es casi un Borges, con la diferencia de que Borges reedita y corrige permanentemente su obra, y en estas correcciones interviene en momentos diferentes de la discusión literaria. Yo diría, Walsh reedita y corrige permanentemente esta obra, la obra, sobre todo la obra periodística, no tanto la ficcional, pero para intervenir en diferentes presentes políticos. Y en ese sentido me parecía que no había, efectivamente, no hay un cierre, y que cuando cierre abre el otro. En esa dirección. Eduardo, también un poquito movido por el modo sutil con que Silvia ha planteado los sucesivos presentes como oscilaciones. Tu lectura del presente en torno de... Hay una palabra que vos pusiste, tensión. Yo me preguntaría, la tensión entre el modo de hacer periodismo de Walsh y los nuevos modos de hacer periodismo, trabajando la política de otra manera, escondiéndola. ¿Cuál sería tu opinión? Porque de pronto ahora yo evoqué antes y dije, recuerdo que en el 91 había un periodista muy importante en la Argentina que yo detestaba, que era Bernardo Neustadt, pero no ocultaba sus posiciones. Yo recuerdo la Plaza del Sí, o sea, él era un periodista militante. Y ahora se esconde eso. Los periodistas que son voceros del gobierno lo esconden. ¿Cómo te sitúas ante eso? Bueno, lo primero que me parece interesante es marcar que Walsh era un periodista muy especial. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaba bastante lejos de la imagen que nosotros tenemos de lo que es un periodista profesional. Porque Walsh muy pocas veces trabajó en redacciones. Uno, si no conociera su biografía, podría pensar que un hombre que tenía 50 años cuando lo mataron es conocido como periodista, bueno, debe haber pasado 20 o 30 años en las redacciones, ¿no? Pasó muy poco tiempo. Y lo más interesante no es solo que pasó muy poco tiempo, sino que las únicas veces que estuvo en una redacción fue cuando tenía un compromiso político fuerte.
cuando él se sentía parte de ese proyecto periodístico por una vinculación política. La CGT de los argentinos, la Agencia de Prensa Latina y el diario Noticias. Entonces, esto es importante porque es muy difícil comparar a Walsh con uno periodista de La Nación, de Hoy, o incluso de Página 12, es decir, porque esa no era su práctica. Yo en el libro cuento, y es conocida, la anécdota de cuando Timerman lo invita a trabajar a La Opinión. Y Walsh debe haber pensado, ¿cómo hago yo para decirle que no? Porque en La Opinión trabajaba su amigo Berbisky y otros cuantos amigos, su compañera Lilia y su hija Vicky. Entonces, ¿qué iba a decir? No me gusta este diario, no tengo habilidad. Entonces le hizo un pedido de materiales y de gente para trabajar tan absurdo que Timerman, que era un tipo inteligente, dijo, bueno, no te preocupes y avísalo, ¿no? Porque realmente no quería. Porque era muy escritor, Walsh, además, ¿no? Es decir, no hay incompatibilidad entre ser periodista y escritor, pero Walsh incluso cuando hacía periodismo le gustaba escribir, le gustaba hacer notas, le gustaba. En Prensa Latina, por ejemplo, tuvo a su cargo, si no me equivoco, el área de investigaciones especiales. Sí, investigaciones especiales. Bueno, después yo creo que es muy difícil comparar el periodismo de hoy con el de Walsh, porque hemos llegado a un grado de corrupción, de desinformación, que no solo no tiene nada que ver con Walsh, eso obviamente, sino que incluso no tiene mucho que ver con el periodismo que nosotros criticábamos en los años 60 y 70, que era un periodismo comercial, venal, que ocultaba lo principal, pero de alguna manera uno leía diarios como La Nación y Clarín y se enteraba de algún modo de lo que estaba pasando. Después veía que tenían una interpretación que no era la misma que uno podía tener. Pero hoy, si uno toma lo que ha sido el periodismo con temas como la muerte de Nisman, o los juicios que se están llevando adelante contra funcionarios del gobierno anterior, más allá de lo que se piense respecto a eso, realmente se ve que es fundamentalmente un gran aparato de desinformación. Curiosamente eso ha llevado a que diarios que pasaron más de la mitad de su existencia queriendo hacerle creer a la gente que eran independientes, aunque no lo eran, pero el que leía el diario Clarín veía que era raro que saliera un título político en la tapa, que se dedicaba mucho a los deportes, a los temas de sociedad, a los policiales. Es decir, de alguna manera era un diario que siempre ocultó su identificación política, ¿no? Por eso se presentaba como un diario independiente, un diario de la familia. Bueno, hoy nadie puede leer eso. Es decir, el que le gusta leer ese diario porque está de acuerdo con esa política, porque no se oculta, ¿no? Entonces me parece que. Y después, en cuanto al periodismo de investigación, yo creo que también se ha tergiversado mucho lo que era para Walsh hacer periodismo de investigación. Primero porque Walsh era un gran escritor, entonces los textos de periodismo de investigación eran grandes relatos, ¿no? Y en segundo lugar, porque Walsh tenía cierto cuidado de preservar la independencia del investigador. Walsh nunca trabajó para un sector económico para perjudicar a otro, o para un medio para competir con otro, es decir, investigó cosas con las que tenía un compromiso muy fuerte, e incluso cuando después terminó siendo un hombre de partido, en sus últimos años era eso, terminó, de cualquier manera no terminó, mantuvo un rigor profesional en todo lo que escribía, que eso se ve incluso en la discusión por la dirección montonera. No hay solo una discusión sobre la línea política. También en esa discusión tiene que ver con la verdad, tiene que ver con cómo se informan las cosas y cómo se difunden, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, no me gusta decir que es un modelo, pero es un ejemplo que hoy desgraciadamente yo veo en algún programa de la noche a un señor que ha ganado premios en periodismo de investigación, el Rey de España y otros, y que realmente es un tipo que está al servicio del gobierno y que cambia todos los días las cosas que dice con tal de que contribuyan a esa finalidad, ¿no? Sí.
mí me sorprende o siempre, más que sorprende, siempre me he preguntado de alguna manera algo que está como bajo la superficie de lo que acá se ha dicho, o que es una lectura de la obra de Walsh total, parcial de alguna manera, o me suena, o me pregunto por qué. Es decir, la obra de ficción, para así llamarla, la obra de ficción específica, si ustedes quieren, de Walsh, es decir, sus cuentos de Laurenzi, sus cuentos policiales primero, Variaciones en Rojo, etc., sus 2 libros de relatos publicados, sus 2 obras de teatro, etcétera, digamos, todo ese paquete literario de Walsh, salvo en algunas entrevistas donde Walsh, por ejemplo, de los cuentos de Laurencio, de los cuentos policiales primero, dice que, y eso lo ha repetido hasta García Márquez, lo hacía para divertirse, o cosas como el estilo, cuando, esto lo cuenta Aníbal Ford, cuando le preguntan por qué escribió Operación Más, porque quería el premio, no dice nombre, ¿cuál es? Bueno, es decir, que respecto de esa obra, aunque las entrevistas de estas que recopiló, por ejemplo, el muchacho que estuvo con nosotros, Osvaldo Aguirre, se puede leer perfectamente, está la de Campra, por ejemplo, también. Él reflexiona y hace críticas sobre su obra, pero nunca, que yo sepa, aún sus cuentos más políticos, es decir, o que han sido leídos más políticamente, por cierto que con razón, como Esa mujer, el tercero de los irlandeses, han permanecido invariables. Y donde sí ha habido reescrituras, de las cuales me he desayunado ahora o he ampliado como por las referencias que ha hecho Silvia, pero antes también Roberto Ferro en ediciones de Las Flores, en las ediciones de los que se llaman testimonios periodísticos, etc., es donde vemos esos cambios y esas... Es decir, ¿cómo pueden ustedes leer eso? O cómo le han leído, porque supongo que esta especie de no sé, inquietud mía, de alguna manera ustedes son más avesados lectores de Walsh, pero si la han tenido, si se le puede dar a eso una respuesta, porque como siempre está esto de sí el periodismo, sí la literatura, etcétera, etcétera, no voy a repetir lo que acá mismo se ha dicho ayer y hoy varias veces. Es decir, eso se me ocurre que tendría que ser tomado en cuenta y decir algo al respecto, cualquiera de los dos, o a los dos, uno y otro, a ver que me ilumine. Yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, si tomé el último cuento es porque ese último cuento trae esta entrevista de Piglia, y hay una decisión. Ayer cuando fue la ponencia de Aníbal, que también hablábamos del informe de Brody con un prólogo de Borges, donde dice que se estudió el Partido Conservador, es decir, estos libros que se diferencian del resto, en términos, los libros de ficción se diferencian del resto, porque efectivamente ese cuento trae un prólogo que habla de política, además de hablar de literatura, ¿no? Pero estoy de acuerdo, la obra de ficción no es la que se corrige, sino esta otra. Y yo para contestar tratar de pensar eso, voy a dar una vuelta, que es la otra, la figura que a mí siempre me inquieta en esto de corregir y corregir, que es Ricardo Piglia, donde
Existe también una gran diferencia. Las novelas de Piglia se reeditan sin ningún tipo de modificación, mientras que los cuentos, los artículos críticos y las entrevistas, Piglia los corrige, los cambia de lugar, corrige hasta las entrevistas que le hicieron, corrige hasta el entrevistador. Es una cosa impresionante. Cada edición de un libro de cuentos de Piglia agrega cuentos, saca cuentos, corrige el cuento, corrige el título. Bueno, a mí me desespera, me encanta, y el cuento se llama igual, aunque el libro de cuentos se llama igual, lo que hay adentro no es lo mismo. Y entonces también la pregunta que me hacía es ¿por qué la novela no? Y por qué con los cuentos sí. Y la única respuesta que tengo, y acá vuelvo a Walsh, la que le di para el caso Piglia, pero creo que también le podría dar a Walsh, es que hay ahí la búsqueda de una forma que todavía, digo que la corrección es porque hay una forma que todavía no terminó de encontrarse. Y con esto vuelvo a algo que dije ayer. Yo creo que el impacto tan fuerte que tuvo Truman Capote con A Sangre Fría, creo que pone en cuestión las preguntas de hacer novela con hechos reales, novelizar o no novelizar, cuál es la forma de esto que después ya, recién en Satanowski, Walsh le encuentra un nombre que es llamarlo periodismo de acción. Él no diría periodismo militante como se estuvo hablando, él lo llama periodismo de acción. Es hasta ahí a donde puedo llegar, que los cuentos tienen una forma y encontró esa forma, y que mientras en esta otra zona no. La otra cuestión, y acá sí pensando en Borges, porque con Borges la pregunta es la misma, ¿por qué corrige todo el tiempo? Sí, ahora no corrige todo, corrige sobre todo la poesía, entonces también... Disculpame, Borges dijo alguna vez, y repitió también, que se evitan para dejar de corregir, ¿sí? Porque efectivamente... Pero los cuentos no los corrige. Yo lo he visto, no los corrige, pero los cambia. Ayer. Sí, se agrega. Bueno, es decir, Borges tenía, y se entiende, pero era en general su modo de operar, pero con todos sus textos, no solo los de poesía. Los textos recobrados igual son los mismos del Hogar, porque son esos textos que él incluso no volvió a ver ni editar. Incluso, bueno, pero no entremos en Borges, ni tampoco quiero en Piglia entrar. A mí lo que me interesa es por qué Walsh, porque en Walsh ese límite es absolutamente fuerte entre cómo corrige y recorrige y sitúa por lo que fuere, por todas las razones que se han dado y algunas otras tal vez, sus textos testimoniales, para llamarlo de alguna manera, y no sus textos literarios, pese a que en reiteradas ocasiones él lo dice, no, esto sí, lo escribí por esto, para ganar tal premio, o por esto. Es llamativo, porque no creo que, siendo el escritor que era, Walsh menospreciara tal vez los de Laurenzi, tampoco los creo, pero mucho menos esos dos libros de cuentos, Los Oficios Terrestres, que eran extraordinarios y que tienen cuentos que están en primera línea de la narrativa argentina, tanto que, como ustedes bien saben, o todos sabemos, esa mujer, por ejemplo, en encuestas ha salido muchas veces primera, mencionada en primer lugar, incluso antes que los cuentos de Borges o Cortázar, para poner las dos grandes figuras de la política nacional. Bueno, ese es el tema. Lo de Silvia, bueno, lo acepto, pero no me convence. No, es que no contesta. Yo me pregunto, cada vez que me da doy... ganas de hablar. Es que, una cosa, que cada vez que yo doy Operación Masacre, digo, ¿por qué vuelve a reeditarlo? De hecho, la del 64 dice, ¿haría esta investigación? No, no la haría. ¿Lo volvería a escribir? No, no la volvería a escribir. ¿Confío en esto? No. Y después la reedita. Ahí dice,
este caso está muerto, tiene 72 la revista, igual, yo esa pregunta me la hice. A mí me parece que... Sí. A mí me parece que el ejemplo de Piglia me parece que está bien, porque es un caso claramente distinto al de Walsh. Piglia tiene una cierta idea sobre que él es dueño de su obra, sobre la unidad de su obra, y entonces reescribe todo lo que publica. Me parece que Walsh nunca pensó algo parecido. Yo creo que Walsh redita, comenta, saca prólogos, epílogos, lo rehace, agrega otros en ediciones posteriores, en los relatos de no ficción, porque eso tiene un sentido político en cada caso. Y cuando la reedición de un cuento puede llegar a tener un sentido político, o la edición en el 73, como decía Silvia, de un cuento escrito en el 67, entonces esa edición, es decir, uno puede imaginarse que lo hubiera reeditado esa mujer en el 73 con un prólogo, ¿no? Pero menos me imagino, y me parece peligroso además reescribir a esa mujer, ¿no? Porque alguien puede ser muy talentoso, pero no todos los días. Yo creo que los cuentos de Walsh tienen una precisión que me parece difícil de retocar, y además me parece que el estilo de Walsh no es eso. En Piglia se mezcla un poco, me parece, no me quiero meter en terreno complicado, pero el narrador y el crítico también, ¿no? Entonces, ¿por qué puso prólogos y epílogos a Operación Masacre? Porque ahí empieza esa postura. Porque Walsh se encontró con una sorpresa, con dos sorpresas. La primera, que ese libro que él había escrito con una investigación periodística, terminó siendo un acontecimiento muy importante, pero además porque terminó teniendo mucho impacto sobre el peronismo también. Y él se había declarado antiperonista en el primer prólogo, la introducción de 1957. Entonces era obvio que ese libro, que seguía teniendo presencia y seguía operando en la política argentina, requería una aclaración por parte del autor. Y me parece que como que se fue acostumbrando a eso de poner prólogos. Después, cuando completó el primero, es para marcar la diferencia del 57 al 64, es para marcar que él ya no es tan ingenuo como para creer en la justicia. Después, en el 69, porque él se da cuenta que está viviendo una nueva situación política con la dictadura de Onganía y que su posición no es la misma. Pero me parece que no me puedo imaginar por qué reescribiría los textos de ficción. Y sí me resulta fácil entender por qué vio la necesidad política de actualizar esos libros. Bueno, que en realidad no son esos libros, porque el Rosendo tiene una sola edición. Y el caso Satanowski, en realidad también tiene una sola edición, ¿no? Es una edición que sale, como decía Silvia, 15 años después. Y es un momento, además, en que, como dicen en el prólogo, él está muy preocupado por el tema de los servicios de inteligencia, pero también él, en ese momento, aunque nunca fue un militante sindical activo, pero es integrante del bloque peronista de prensa. Y entonces el caso Satanowski tiene un sentido especial, su revisión. Como también es muy importante que el epílogo hace una caracterización de la prensa peronista del 46 al 55, diciendo que es mejor que la de los antiperonistas, pero que en realidad, bueno, siempre muchas críticas, etc. Entonces me parece que en cada caso que él agregó algo de esos textos, es fácil explicarlo desde el punto de vista político. Lo cual me parece que demuestra que a Walsh, incluso cuando no era un militante político, su posicionamiento político le importaba mucho. Perdón, con una tentativa solamente de hacer un aporte. Hay una cuestión diferente en la materialidad de los textos que Walsh hace circular inicialmente como literarios y los otros textos de investigación. Digo esto porque Operación Masacre, caso Satanowski y quien mató a Rosendo inicialmente están inscritos en una formación discursiva
que es el periodismo. Por lo tanto, en la escritura de Walsh, cuando uno está tratando de percibir algún rasgo que le permita establecer algún parámetro de diferencia, ese podría ser un principio. Yo no me animaría a decir por qué lo hizo. Sí, lo que puedo decir es que todo texto de Walsh que inicialmente empieza a circular como periodístico, luego se convierte en libro, pero queda inquieto. Quiere decir que Walsh tenía una relación de tratamiento, de práctica, de praxis diferente en la relación con sus textos literarios que con sus textos periodísticos. Uno puede decir, bueno, cuando está interviniendo en los textos de Operación Masacre y los modifica, es evidente que el que está metiendo mano ahí es el escritor, pero está metiendo mano en un cuerpo de textos que tuvo una circulación, que fue inscrito en una circulación diferente a los textos literarios. Entonces me parece que hay una marca que nos podría llevar a decir una primera cuestión. Walsh interviene en libros que inicialmente comenzaron a circular como textos periodísticos. En cambio, los cuentos, las obras de teatro, se inscriben en la circulación, son reconocidos por un calco de legibilidad como literarios, y sobre eso no intervienen. No sé, ahí creo que Jorge es el que pueda responder. Yo no hice cotejo, por ejemplo, entre los cuentos que se publicaron primero en BDL, ¿no? Digo, que también se publicaron en revistas en su pasaje a libro, no sé si hay cambios. No, aparte de eso, pienso, ya más en general, que Truman Capote, su famoso y famosísimo libro, etcétera, que fue posterior a la Operación Masacre, etcétera, porque es el que abre ese subgénero que nos llaman, ¿no? Nunca lo modificó, le puso un título de prólogo, pero aún en Latinoamérica, por ejemplo, de Walsh respondió el tipo de textos testimoniales a un movimiento que en la literatura latinoamericana podemos detectar, por ejemplo, Barnett en Cuba o Thorndike en Perú, el texto que, por ejemplo, de Thorndike podría haber sido dado de interés, tuvieron miradas grandísimas y tuvieron lecturas diversas, posiblemente a las que tanto tenían. Sin embargo, hay que imponerse. Claro, sí, es que pasa que no se escucha. Bueno, digo, estos escritores en la misma onda, para decirlo de alguna manera, o que podrían asimilarse dentro de una visión de la crítica o la teoría literaria, o como ustedes quieran, con la obra de Walsh. Sin embargo, no me dieron base. Eso no es que esté preguntando y que haya, yo no me la pude hacer nunca, una respuesta, y pienso que ustedes tengan la precisa. Algunas de las cosas que han dicho uno y otro, creo que tienen razón, pero es como una inquietud, no de todo resuelta o difícil de resolver, o imposible de resolver de una manera clara. La única cosa que puedo decir a lo que vos dijiste es que yo creo que Walsh siempre dice que lo que escribe no es una novela. Y eso, digo, ahí arma una gran diferencia. Si alguien escribe una novela, aunque sea con hechos reales, esa novela es una novela, está cerrada. Y la forma en la que piensa Walsh los textos es abierta. Por eso creo que es la aclaración del 68. Si alguien quiere leer es como una novela, es cosa suya. Es decir, claramente no se confunda, no es una novela. Lo único que puedo decir. Digo, el bien de una novela no
Ahora, es sorprendente que vos seas tan crédula con lo que dice un escritor sobre su texto. Me sorprende. Yo no te conocía No, tan al crédula, revés. Silvia. Al revés. No, bueno, por eso. No, Justamente. digo, yo te oí como crédula. Si te oí mal, Al revés. al revés. Bueno, entonces me rectifico. Y si estuviéramos siendo víctimas de alguna clase de confusión, de alguna manera le planteaba al No, Aníbal se llama Eduardo. perdóname, Eduardo. Me encanta la hora. No me olvides, Juanito. Eduardo, al principio, digamos, la relación de Walsh con el periodismo. Yo creo que es una gran confusión. Digo, así como la pregunta que le hacía Roberto, de cómo pensamos el periodismo, pensando en Walsh, ninguno de los personajes que podemos pensar como periodistas hoy, pero ayer y antes de ayer, se parecen en absoluto a lo que hacía Walsh. No hay un punto de comparación. Por ahí si lo pensamos como un literato político directamente, allí entenderemos por qué sus textos eminentemente políticos, porque no podemos decir que imaginaria o cartas o fotos no son textos políticos. Lo digo, aquellos cuyo material es lo sucedido, allí sí, porque la Walsh lo dice desde el principio de la primera edición de la Operación Masacre, aquí los textos funcionen. Y se tiene tan poco respeto a sí mismo y a lo que escribe, que cambia fragmentos enteros y redacta de modo tan distinto porque él está buscando, él está dialogando, digo, esto es una hipótesis insolente, de algún modo lo describió Roberto, digo, está dialogando y tratando de modificar esa realidad de distinta manera. Y no por eso, digamos, no por eso tenemos que vincular con el periodismo. Me parece que con el periodismo tiene muy poco que ver con su arte. Bueno, lo que pasa es que además hizo periodismo, Walsh. Publicó en revistas, o trabajó en noticias, y digo, pero lo hizo el periodismo, vos lo decías, estaba vinculado claramente al proyecto político. Sí, sí. No siempre. No siempre. no siempre, pero las No, porque cuando comienza con los textos de Revolución Nacional, que son anteriores a los textos de mayoría, no estaba vinculado a ningún proyecto político. Estaba haciendo una investigación cruda que lo modifica él. Por lo tanto, ahí no está haciendo, no está unido a un proyecto político. Y de que Walsh no hacía periodismo, confirma mi idea, Gustavo, de que sos un insólito. Pero más bien todo lo contrario, que lo que hace Walsh es mantener separada. Ayer hablábamos algo de la autonomía de la literatura, el libro de Manuel de Cortázar, que en 1973 hace precisamente lo que Walsh decide no hacer, de cruzar periodismo con literatura. Podemos discutir si es la novela buena o mala de Cortázar, pero lo cierto es que es la novela en la que Cortázar dice que estas dos zonas que se mantenían separadas, mi escritura de ficción y mi intervención política, finalmente se juntan. El modo en el que se juntan es el periodismo, la novela que trae, pero hasta reproduce los recortes de los periódicos, el informe crudo de los presos políticos, de las torturas, etcétera, etcétera, y bueno, es la novela fallida. Se presentan las CGT de los argentinos, digo, para seguir pensando en estos cruces, pero realiza la operación contraria, o toma la decisión contraria a la que tomaría Walsh, donde estos mundos, creo yo, no se juntan de esa manera. Y sí es un peligro. Sí. Si uno tuviera que elegir si era más escritor que periodista o periodista que escritor, yo creo que tendría que decir que era un escritor, pero no hay ninguna necesidad de elegir. Puede ser escritor o periodista, entonces hay que negar que una parte de su actividad tiene que ver con el periodista. Ayer en la apertura de la jornada, Noel hacía una referencia. Decía, bueno, en nuestro pasado, otros periodistas, Sarmiento, José Hernández, hicieron periodismo. ¿Qué hacemos con esos tipos? Digamos, porque no vamos a negar, digamos,
su época. Bueno, eso es lo que pasa con los tipos que rompen los moldes. Digamos, nos encontramos con eso. Y bueno, por eso hacemos jornadas, por eso se siguen leyendo sus textos y por eso nos siguen conmoviendo sus textos. ¿No es cierto? Bueno, les agradezco muchísimo la participación, la generosidad de las ponencias, la apertura al debate, y esto para nosotros vale mucho. Gracias.